Dios salve al rey, Dios salve a Inglaterra para que la conserve eternamente en la Fórmula 1. Esta es la intención. ¿Ustedes alguna vez se preguntaron dónde fue la carrera 1 de la historia de la Fórmula 1? La 1, la primera. La primera vez de la bandera a cuadros, la primera vez de todo. La primera vez de todo fue en el circuito donde se va a correr este fin de semana. ¿Y por qué nos encontramos antes en la semana? Vamos a hacer una previa como nunca, espectacular. Porque es el circuito con más historia. Es Silverstone. Es el Wimbledon como el tenis, es el Wembley del fútbol. Silverstone es el símbolo de la Fórmula 1. Todos aquellos que se van animando a la Fórmula 1 por primera vez tienen que conocer bien la historia que les vamos a contar hoy. Porque además a partir de este momento la Fórmula 1 por Fox va todo en vivo hasta fin de año. No se pueden perder nada. Y por eso este encuentro de jueves, ya para anticiparles que mañana estamos en vivo, que el sábado estamos en vivo, que el domingo estamos en vivo, con toda la actividad. Y qué mejor que hacerlo en un circuito donde a Ferrari históricamente le va bien. Ferrari, miren, con la imagen de Michael Schumacher, ganó un montón de veces, 18 veces, tanto aquí como en Brands Hatch, como en Aintree, circuitos que también han compartido con Silverstone la historia grande de Inglaterra. Y si recordamos un poquito más, tenemos que recordar también que el último ganador aquí fue Ferrari con Carlos Sainz. La única vez que ganó en su corto historial de Fórmula 1 Carlos Sainz fue en este escenario, el año pasado, acompañado con Pérez y Hamilton en el podio. Vamos ya a los datos. La historia de Silverstone es tan rica y es tan larga y es tan grande que no podemos quitarle tiempo. Miren esto, vamos. Tenemos 52 vueltas este fin de semana, un circuito que tiene casi 6 kilómetros, un récord de vuelta de Verstappen de 2020 en 1.27.0 y un promedio, no es velocidad máxima, promedio de 234 kilómetros por hora, lo que es realmente un circuito muy, muy veloz. Le presento al señor Silverstone, donde Carlos Sainz el año pasado fue el piloto más feliz después de haber ganado su única carrera de la historia con Ferrari. Además, este es un circuito que tiene, como verán, 3 zonas bien diferenciadas, como siempre se lo presentamos. Zona número 1 es la roja, la número 2 es la celeste, la número 3 es la amarilla. Y hay 2 sectores, 2 rectas básicamente, donde se puede utilizar el alerón trasero móvil. La recta que va de la curva número 5 a la 6 y la recta que va de la curva número 14 a la 15. Esto es Wellington Straight y esto es Hangar Straight. Después les voy a contar detalles de los nombres de cada una de las curvas, porque cuando un circuito tiene historia, las curvas tienen nombre. Esto se lo tienen que aprender de memoria. Y vamos de a poquito, lo vamos descubriendo juntos de a poquito. Este es un valle. Esta es una presentación geográfica donde se corre. De aquel lado está Northamptonshire, de este lado está Buckinghamshire, pero está todo sobre una zona plana. Esto quiere decir que este fin de semana no tenemos problemas de montaña como vivimos, por ejemplo, en Austria, que estábamos ahí conviviendo con los Alpes. Acá tenemos parte de un circuito que, como verán, básicamente tiene curvas de alta velocidad y tiene rectas largas. Aquí está la zona de los boxes. De 2010 para acá tuvo profundos cambios Silverstone y este fue uno de los más importantes porque se modernizó la fachada del circuito. Esto, imagínense, en los años 50 no existía ni por asomo. Y ahora sí han ampliado la zona de los estacionamientos, los accesos al circuito, la zona del paddock. Han incluso reformulado el concepto del circuito, que es un poquito más largo, un poquito más lento en relación a lo que era el circuito de los años 70. Después les voy a contar en profundidad todos y cada uno de estos detalles, pero ustedes tienen que entender que estamos en la meca de la Fórmula 1. Es cierto que Bélgica es muy importante, Monza es muy importante, hay circuitos con muchísima tradición. Bueno, ni que hablar el Principado de Mónaco, pero en Silverstone empezó todo. La carrera 1, el 14 de julio de 1950, se corrió acá. Era un escenario un poco diferente, pero era acá. Y el lugar siempre fue el mismo. Y además, muchas de las fábricas de la Fórmula 1 están cercanas al circuito. Milton Keynes, donde trabaja Red Bull, está a 25 kilómetros. Aston Martin está pegado. Señores, Silverstone, se los presento ahora sí, formalmente y con todos los detalles que corresponden. Ahí los 3 sectores bien diferenciados, el 1 en rojo, el 2 en celeste, el 3 en amarillo. Casi 6 kilómetros, para hoy es un circuito bastante largo, para la media de hoy es un circuito bastante largo. Si seguimos avanzando en el tiempo, lo que vamos a ver son otros detalles que están relacionados, por ejemplo, con altura, zonas más rápidas, zonas menos rápidas, el DRS. Alerón trasero móvil se activa, como les digo, en estos 2 sectores, las zonas que están pintadas en verde, ahí donde se pueden propiciar los sobrepasos. Los récords no pasan de 2020 porque en 2021 y 2022, ya cuando entran en juego los nuevos reglamentos, los autos se ralentizaron un poco. Son más pesados y cambiaron los parámetros. Pero estoy seguro, y si seguimos, que este tiempo de 1.27.0
va a cambiar en relación al año pasado, va a ser un circuito indiscutiblemente más veloz. Así que si seguimos avanzando vemos que apenas tiene una elevación de 11 metros y medio, con la zona pico allá en la curva número 9 y la curva número 13, son los dos sectores más altos. Observen la combinación de las curvas 1 y 2, cuando en 2021 Checo Pérez en Red Bull y Kimi Raikkonen en aquel momento en Alfa Romeo peleaban por la posición. El año pasado se dio un golpe tremendo Wang Yuzhou, el cual vamos a estar recordando dentro de unos minutos nada más. Y vemos la curva número 9, aquí donde ¡tac! Hamilton lo toca a Verstappen, después le iban a dar una sanción. Esto en 2021 fue gravísimo el golpe de Verstappen en ese momento porque fue un impacto lateral. Después les cuento qué pasó con Hamilton en el resto de la historia. En la curva número 16, combinación 16-17, que nace con una chicana, aparecen maniobras como la de Norris peleando con Alonso, McLaren primero, Alpine segundo en la temporada 2021, todavía a distancia de los cambios reglamentarios que conocimos con el tiempo. Vamos por partes y llegamos a 250 kilómetros por hora en una bajada para llegar hasta la curva número 1, que es la curva de Abbey. Esto era una vieja granja que había antes del aeródromo de la Segunda Guerra Mundial. Farb era una segunda granja que estaba en los alrededores del aeródromo de la base militar. Village es un homenaje al pueblo de Silverstone. The Loop responde al formato. The Loop es un rulito, ¿lo ven? Un ida y vuelta. Es la zona más lenta del circuito, por eso el nombre. Esta parte es la más nueva de todas desde 2010 para acá. Aintree es otro de los circuitos famosos de Inglaterra y por eso el nombre de la curva. Wellington Straight. Esta es la recta más original que se conserva de la época cuando era base militar. Brookland fue el primer circuito donde se corrió un Gran Premio de Inglaterra en el año 1926 y el homenaje a la abadía de Luffield es lo que le da nombre justamente a ese sector del circuito. Fíjense que cada lugar está justificado, cada nombre que aparece tiene por allí una justificación, ninguno deja de ser una zona realmente muy rápida. La curva de Woodcote, esta es la calle donde lo que podríamos decir la Real Academia de Pilotos tiene su sede en Surrey, en la localidad de Surrey. Ahí vemos Copse, que es el homenaje a un bosque muy cercano a la zona. Seguimos buscando lugares realmente muy emblemáticos. Este lo es, Maggots, Beckett, miren la velocidad, las cargas laterales, Chapel. Beckett es la capilla, y en honor a la capilla, Chapel, que es capilla en inglés, obviamente. La capilla de Beckett y la capilla en sí misma también tiene su nombre. Hangar Straight, aquí a lo largo de esta recta, estaban apilados todos los aviones de la Segunda Guerra Mundial. Es otro de los sectores que se mantiene bastante original. Stowe es en homenaje a una escuela muy prestigiosa de la zona, la escuela Stowe, que está muy cerquita en el predio donde hoy está instalado este circuito. Y ahí prácticamente que estamos llegando a los últimos lugares. Vale es valle, es el equivalente al valle. El club es un homenaje al club de los corredores, es la última recta prácticamente antes del ingreso a la recta principal. Fíjense que es una recta chiquita, pero de todas maneras de alta velocidad y altísimo agarre mecánico. Es una cosa de loco. Después vamos a recordar un poco lo severo que es con los neumáticos este circuito, porque observen que va todo en dirección a las agujas del reloj, pero siempre, miren lo que es una curva, promedio 200 kilómetros por hora. Si nos subimos a la Ferrari Carlos Sainz el año pasado, vamos a ver esto. Allí tienen la recta principal, la curva de Abbey, la bajada hacia la zona de The Loop. Fíjense, The Loop es ese rulito que les había mostrado. Era una pista más o menos lluviosa donde tal vez se replique este fin de semana. Ahí está The Loop. Miren que es la parte más de la carrera. Y aquí entramos a Maggots, Beckett y Chapel. La velocidad a derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Después, a partir de esto, ustedes se van a enterar por qué se comen los neumáticos este circuito. Las cargas laterales son infernales. Justamente porque en ese sector hay un compromiso tremendo. Aquí está la curva Stowe, aquí se fue Michael Schumacher en el año 99 y se rompió las dos piernas contra aquella pared. Imagínense que se te corten ahí los frenos a toda velocidad, a duras penas si la podés contar. Y después de la curva de Stowe ya nos arrimamos a lo que es la parte nueva del circuito, recta principal, con todas las instalaciones renovadas, tribunas y demás. Y por supuesto la zona VIP que les mostraba hace un ratito, que hacen un poco al nuevo marco que tiene el circuito. Este señor es Lewis Hamilton y Lewis Hamilton es el máximo ganador que tiene la historia del Gran Premio del Reino Unido, ya no solo contabilizando Silverstone, sino contabilizando todas las carreras. Aintree, por ejemplo, el circuito de Branhatch, donde supo ganar el argentino Carlos Alberto Reutemann. Y aquí tenemos un escenario siempre nublado, siempre cerrado, y por eso consultamos al clima. El clima dice que como buen verano inglés podemos tener buena temperatura, pero lo más probable es que esté nublado y que llueva.
Entonces el viernes, es decir, mañana, cuando empieza la actividad, tenemos una máxima de 21 y tenemos una probabilidad de lluvia superior al 30%. El sábado, una probabilidad de lluvia del 50% y el domingo, una probabilidad de lluvia del 50% también. Esto quiere decir que no tenemos un diluvio, pero tal vez 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, 10 vueltas, se moje la pista. Y ustedes saben, cuando en carrera, en caliente, cuando corriendo la pista se moja, aunque sea un ratito, aparecen todas las complicaciones, porque ahí hay que pensar si van a neumáticos intermedios, si van para neumáticos de lluvia extrema. Tal vez la lluvia llega en el momento de la largada y después terminan con sol. O sea, muchas cosas pueden pasar en Silverstone. Puede ser una carrera absolutamente desordenada, producto de las condiciones del clima, que además, convengamos, tiene temperaturas bastante moderadas. No son calurosas a pesar de la ola de calor que tienen países como Francia, España, Portugal, etc. Este circuito tuvo muchas modificaciones. Recuerden que nació como un aeródromo de origen militar y esto ha tenido muchas modificaciones. Vamos por partes, porque esta es la versión actual. Esto es Silverstone hoy. Mañana, a través de Fox, en vivo, desde las primeras horas de la mañana, lo que vamos a ver es esto, lo que les acabo de explicar, con sus nombres, con sus nomenclaturas, con su historia. Toda esta parte lenta que se mete dentro del circuito, podríamos decir que la parte nueva, que está desde el año 2010. Pero miren lo que era esto. Esto era un aeropuerto militar. Bajaban los aviones para bombardear a los nazis, ir para Alemania a partir de 1943. Aterrizaban así, así o así. Tiene 2X. Acá están los aviones de la Royal Air Force británica, que en 1943 empezaron a recorrer todo el país con aeródromos muy parecidos a este. No era solamente Silverstone. Cuando se unieron esas X, empezó algo parecido a un circuito. Se unieron allá, se armó como una estrella en realidad. Y a partir de ese momento se empezó a usar desde 1947 para categorías locales, para carreras de cabotaje. Mientras, obviamente, toda la artillería británica todavía vigente se iba para otros lados. Esta es la versión actual. Miren arriba. Esta es la versión que empezó a usar la Fórmula 1 en 1950, ¿no? Se unieron las X y armaron un circuito bien amplio y donde están los círculos rosados es donde aparecen las primeras modificaciones. En 1952 a 1973, Goodcott era allá, antes del ingreso a la recta principal, una de las modificaciones. Porque saben que entre el 75 y el 85, ahí le agregaron una chicana, el imperio de los motores turbo empezaba a hacer volar los autos. Entonces tenían que parar la velocidad. Aparece Luffield un poquito más atrás, se hace una curva más redonda ahí en Goodcott, ralentizaba un poquito más y aquí tomaron la decisión, hasta 1993, de hacer modificaciones bien grandes para que el ingreso a la recta fuera lo más seguro posible. Entre el 94 y el 95, miren todas las modificaciones. Más ángulo en Stowe, la aparición de Avey, la aparición de Priory, bien en modo martillo, así muy lento, y la modificación un poquito más cuadrada de Copse. Después, en 1996, se redondeó Stone, y Stone pasaba a ser una curva de mega veloz y mega riesgosa, mega peligrosa. Cuando seguimos avanzando en el tiempo, durante 1997 y 2009, vuelven a tocar allí la zona de Priory y Luffield, allí arriba, la hacen más amplia, con mucha chicana, una S bien amplia, y Copse la redondean un poquito más. Y aquí está el gran diseño, podríamos decir que es el final, retocando Avey, le dan nacimiento a The Loop y le dan nacimiento a Brooklands allá adelante en honor al primer circuito británico de la historia. Esto es esto. Esto, a partir de 2010, pasó a ser esto. Dos detalles que les agrego nada más. Se modificó toda la zona de los paddock, esta es la última renovación grande que no cambia para nada la cuestión de los pilotos, y en lo que se llama Wellington Straight, esta que es la única traza original que conservan desde la época del aeródromo militar, van a poner tribunas acá porque quieren que la gente tenga contacto y vértigo con una de las rectas más largas del circuito, junto con la que antecede Stowe. Pero esto es una obra futuro, se los cuento ahora para que ya lo vayan anotando. Esta es una obra futuro, todavía no están esas tribunas, así que así terminó, así continúa. A partir de 2010, este es el escenario en el que se está corriendo en Silverstone. A propósito de la Fuerza Aérea Británica, yo quiero mostrarles algo. Vamos a cambiar de ángulo, lo quiero ver a Russell porque está de este lado. George Russell, piloto británico, hombre de Mercedes, estuvo en un avión caza. Esto como parte del recuerdo constante. Escúchenlo. Piloto de Mercedes, compañero de Hamilton. Sí, voló, pilotó un avión. Los británicos no pueden disociar Silverstone de la gesta de la victoria de la Segunda Guerra Mundial.
Ustedes entiendan que de acá salían los aviones hacia la Alemania nazi desde el 43 al 45. De estos aeródromos estaba lleno Inglaterra. Entraban y salían, cruzaban el Mar del Norte, entraban y salían. Y aterrizaban en lugares como este. La impronta militar, la gesta, la leyenda de la Royal Air Force, donde aterrizaban los aviones en este Silverstone, está constantemente. No se puede disociar como parte del espectáculo. Es cierto que después quedó abandonado por un tiempo. En 1947 empiezan a hacer unas carreritas porque el lugar estaba ocioso, pero le piden permiso a la Royal Air Force para poder usar las instalaciones. Y ahí empieza lo que conocemos hoy, ¿no? La gesta de Silverstone como autódromo, como pista de carreras, básicamente. Estamos en la previa, les dije, del Gran Premio Silverstone, una de las carreras históricas, de las más históricas que existen. Y ya los pilotos hablaron, porque de hecho ya desembarcaron, y uno de ellos es el líder del campeonato del mundo. ¿Cómo lo ve Silverstone? ¿Cómo ve este circuito? ¿Qué prevé para el fin de semana? El que quiere ser campeón del mundo por tercera vez, Max Verstappen. It's a very fast track, a lot of full throttle. Yeah, the combination of corners, of course, with Magnus Beckett's there, I really enjoy. Of course, a few low-speed corners, but overall, it's all about the fast corners around here. You know, having a lot of downforce on the car will help a lot. I think so far this year we have been quite decent in high speed, so hopefully, yeah, we can show that again this weekend as well. It's not so much about, you know, really thinking about how to remain there. I mean, I'm enjoying the moment. I'm enjoying driving the car. I'm enjoying working with everyone in the team. And hopefully, you know, we can keep that momentum going, of course. But, you know, the others are also working very hard. A few teams, of course, coming with upgrades again this weekend. From our side, yeah, we just keep trying to chip away at it. And also enjoy it, you know, how many times do you get into a position like we are in at the moment. So that's also very important.